Muy bien. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Simplemente recordaros que para el certificado os pongáis el nombre completo, nombre y apellidos en vuestro nombre de usuario, para luego emitir los certificados. Y, y bueno, bienvenidos a este webinar, a este nuevo webinar de la serie que estamos haciendo Investigar siendo residente. Este es el tercero o cuarto que hacemos ya, con diversos invitados para animar a los residentes a participar o a iniciarse en el mundo de la investigación. Y lo organizamos desde la Vocalía de Investigación y Docencia de la Sociedad Española de Residentes de Psiquiatría. Yo me llamo José María Martínez y soy el vocal. Ahora estoy ocupando esa vocalía. Y, y nada, estoy muy contento de organizar este ciclo porque la investigación es un tema que me interesa. Es algo en lo que creo que los residentes tenemos que participar, pero muchas veces nos encontramos bastante perdidos. Entonces, nuestra idea era organizar esta serie de seminarios online para contar con gente que haya pasado por una experiencia cercana a la nuestra, que hayan sido también residentes en su momento y que hayan conseguido con éxito iniciar su carrera investigadora. Y, y una de esas personas es la persona que nos acompaña, que tenemos la suerte que nos acompañe hoy, que es Gonzalo Salazar de Pablo, que él es psiquiatra. Además nos une el Gregorio Marañón, porque él se formó en el Gregorio Marañón, que es donde yo soy residente ahora. Y actualmente es profesor asociado en el Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience del King's College de Londres, y también trabaja como psiquiatra consultor honorario en el South London and Maudsley NHS Foundation Trust en Londres. Y estudió en la Universidad de Navarra y, como digo, hizo la especialidad en el Gregorio Marañón, que eso siempre, bueno, pues es un plus. Y se doctoró en la Universidad Complutense con premio extraordinario y, y ha desarrollado una carrera investigadora, pues la verdad es que impresionante. Él ha publicado más de 100 artículos académicos y ha recibido diversos premios, entre ellos el Research Prize in Child and Adolescent Psychiatry en 2023, otorgado por la EPA, la European Psychiatry Association. Y bueno, actualmente forma parte también de la junta directiva de la SPSM, la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, y también de la sección de jóvenes psiquiatras. Y es editor de la revista Child and Adolescent Mental Health. Y en 2024 fue reconocido por Clarivate como uno de los investigadores entre el 1% de los más citados del mundo. Entonces, uno de los temas que Gonzalo en los que Gonzalo ha trabajado más y que tiene más experiencia es la metainvestigación, que es de lo que vamos a hablar en estos dos seminarios. Y vamos a hablar de los dos, vamos a hablar en dos seminarios de diversos aspectos de metainvestigación, pero le hemos pedido a Gonzalo que nos hable de revisiones sistemáticas, que es, digamos, como lo más inicial de la metainvestigación, y cosas que nos pueden ayudar en nuestra carrera investigadora, cosas que tenemos que saber a la hora de plantear a la hora de leerlas, las revisiones sistemáticas, y a la hora de plantearlas y de llevarlas a cabo. Y, y nada, Gonzalo, te dejo, te dejo todo tuyo. Bien, muchas gracias, Chema, por la presentación. ¿Veis la pantalla? Sí, Terminal. Bueno, como por algún motivo llevo todo el día que se me pasa de slide todo el rato. Perdonad, iré y volveré. Eh, como comentaba Chema, a veces puede no ser muy sencillo iniciarse en el mundo de la investigación, ¿no? Porque al final, departamentos más pequeños, estudios más pequeños, pues puede ser complicado. Hoy voy a hablar de revisiones temáticas, que en realidad es algo que se puede hacer en cualquier hospital del mundo, en cualquier institución.
De hecho, la podéis hacer desde vuestra casa eh, con suerte con el investigador del mundo que queráis y al final son como, bueno, son skills que eh, bueno, no es difícil adquirir. Es verdad que puede ser más sencillo si tienes a un supervisor o alguien que te apoye un poco, porque pues, hay distintas fases, vamos a hablar hoy brevemente de ellas, pero no es algo ¿no? que esté al alcance de pocos. ¿No? Es un tipo de diseño de investigación que no requiere millones de euros. Y bueno, por poner un poco en contexto, yo voy a hablar de revisiones sistemáticas muchos de vosotros ya lo sabréis, pero un metaanálisis requiere hacer una revisión sistemática previa. Por eso voy a centrarme yo en la primera parte y Michele de Priscos va a hablar más de metaanálisis en la próxima sesión. Básicamente, en una revisión sistemática, eh, identificas los estudios y los datos que te pueden hacer llevar o no a conducir un metaanálisis si los datos son suficientemente homogéneos y si dan determinadas características. Pero digamos que la revisión sistemática es el primer paso y es totalmente necesario. Qué es una revisión sistemática? Muy brevemente, un poco diferenciándola de una revisión más narrativa o de opinión, es que hay un sistema, hay unos pasos que hay que seguir y hay también unas guías, las guías Prisma que enseñaré brevemente en unos minutos, que te dicen cómo se debe, cuál es este sistema, cómo se debe hacer esta revisión sistemática. Y la idea es que la evidencia sobre un tema de investigación, una pregunta de investigación, sea toda en sí, no solamente con la que estamos de acuerdo, sino toda esa evidencia se debe revisar de una manera imparcial y básicamente si haces un protocolo y lo publicas, que es algo que deberíais todos hacer si hacéis una revisión sistemática, ese mismo protocolo seguido por otra persona tiene que llevar a los mismos resultados. O sea, tiene que ser reproducible. Y se identifica toda la evidencia sobre un tema, no solo la evidencia que, que te puede interesar o puedes estar de acuerdo. Entonces, en ese sentido, algo que es muy importante, yo siempre cuando doy clases sobre este tema y tenemos un módulo de revisión sistemática en el máster en nuestro máster y aquellos que queráis un poco más de información de recursos, no dudéis en contactarme, pero yo lo que siempre digo es que los primeros pasos el protocolo y tener los criterios de inclusión y exclusión muy claros es fundamental, de la forma más pedante posible. O sea, si estás interesado en la ansiedad o la depresión, ¿qué quieres decir con ansiedad? Pues trastornos de ansiedad generalizada en adultos mayores de 18 años, ¿no? Como tener como muy claro qué entra dentro de esos criterios y qué no. Y para ello ahora enseñaré los elementos pico, que parece algo como muy básico, pero a veces no es tan sencillo. Y al final, si los criterios son demasiado amplios, eh, puede ser inabarcable. Y si la pregunta de investigación es demasiado concreta, pues puede ser hasta que no encuentres ningún estudio. Entonces, estos criterios de inclusión es importante tenerlos muy claros y con el mayor detalle posible, de forma que luego ya este sistema que he dicho lo puedas simplemente seguir en base a tu protocolo. De hecho, muchas veces nos desviamos del protocolo por diversos motivos, pero en teoría es mejor pensarlo todo bien y no tener que hacerlo. Y de hecho, se debe especificar cuándo te desvías del protocolo y por qué. Entonces, este paso previo de pensar cuál es el tema, cuáles son los criterios de inclusión es fundamental. Y luego, evidentemente, también se presenta de manera sistemática. No si nos dará tiempo, pero bueno, no es muy diferente a otros estudios
de investigación, tiene su introducción, sus métodos, resultados. Es verdad que los métodos, pues hay determinadas cosas que hay que especificar, pues cuáles han sido tus, tus literature search, las palabras que buscas, cómo has hecho el proceso de selección de artículos y un poco cómo has hecho toda la extracción de datos, qué evaluación de calidad has utilizado, ¿no? Todo esto se especifica en los métodos y se presenta de forma sistemática. Este es una figura que utilizo muchísimo, la verdad, para que plasme un poco cuáles son los pasos, ¿no? Lo primero es, como digo, idealmente con un protocolo lo más detallado posible, para que luego no te pilles los dedos en el camino. Preparar un poco cuál es la pregunta de investigación, qué es lo que... ¿Cuál es la pregunta que los estudios que incluís en el artículo deben contestar? Y una vez ya tienes, que ahora nos enseñaré uno a uno en los elementos pico, las cosas de las que hay que pensar, una vez ya tienes el protocolo, sabes lo que vas a hacer básicamente, haces la búsqueda, tienes una serie de términos que a su vez también responden a los elementos pico normalmente juntos. Normalmente van los sinónimos relacionados con la población, ¿no? Pues depresión o trastorno de depresión mayor o mood, ¿no? Estos términos irían juntos. Luego, si tienes, pues si tu outcome o tu variable de interés es el trauma, pues eh, términos clave relacionados con el trauma. Y luego, pues básicamente se combina. Entonces, digamos que los distintos términos tienen que estar, al menos uno de ellos, por en cada combinación, debe estar incluido en el artículo para que lo encuentres. ¿Qué pasa? Que se encuentran muchísimos artículos. Mi primer metaanálisis fue en el síndrome de esclerosis atenuada y uno de los términos era APS, que es también el acrónimo del síndrome antifosfolipídico. ¿Qué pasaba? Encontramos 60.000 estudios. Evidentemente no íbamos a incluir los 60.000 y era también muy importante identificar cuál no iría a ser de yo creo porque quizás se lo he contado ya. Identificar que ese artículo no cumple tus criterios de inclusión e intentar hacerlo rápido. Se hace en dos fases. Primero se mira el título y el abstract para descartar rápidamente aquellos estudios que no cumplen tus criterios de inclusión y luego ya eres un poco más quirúrgico cuando ves el full text y dices, vale, tiene que cumplir todos tus criterios de inclusión y ninguno de exclusión. Y de nuevo, hay que ser bastante meticuloso y rígido. Y hay veces que hay artículos interesantísimos que no cumplen tus criterios de inclusión. Y lo puedes guardar, lo puedes leer, lo puedes usar para la discusión, pero en el sentido, un poco en la línea de lo que decía antes, de que sea reproducible y que esté, ¿no? Que esté claro, pues hay que seguir estos pasos. Luego, una vez ya tienes los artículos que vas a incluir en el estudio, eh, te los descargas, te los guardas en una carpeta y tienes normalmente un documento de Excel en el que ves un poco cuál es la información que quieres extraer pues para tus tablas y para contestar un poco a esta pregunta de investigación y resumir tus resultados, ¿no? También tienes que evaluar la calidad de los artículos. Hay criterios como muy claros, por ejemplo, el diseño de los estudios según la pirámide de la evidencia. Pues si quieres saber si una medicación es efectiva, pues te va a dar mucha más información mucho más rigurosa un ensayo clínico doble blind aleatorizado que un caso clínico, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno. Este es un poco un caso extremo, pero también luego hay pues, otro tipo de factores a tener en cuenta, como el número de pacientes que se pierden, pues, la homogeneidad de la población, ¿no? Pues un poco este tipo eh,
este tipo de preguntas para ver un poco cómo de rigurosa es la evidencia. Como he dicho, y sé que parece súper básico, pero es muy importante tener muy claro los elementos pico. Cuál es y como he dicho, lo más detalladamente posible hasta el milímetro. Eh, Cuando digo adolescentes, ¿a qué me refiero? ¿Hasta qué edad? ¿Hasta 18, hasta 19? La media tiene que ser, el rango tiene que estar todo dentro de 12 a 18, o acepto también poblaciones con una media de 17. Todo esto, planearlo desde el principio, te va a ayudar mucho. Lo mismo con los factores de riesgo, la intervención. Ahora justo hace 2 horas tenía una revisión con supervisión con los residentes de mi hospital, justo sobre la revisión sistemática, y una chica dice que quería hacer una de nature-based interventions, ¿no? Intervenciones en la naturaleza. Y yo, ¿qué es eso, no? ¿El ejercicio físico es eso? Y me decía... No, sí, yo creo. Bueno, hay un meta-análisis en BMJ con 230 RCTs de depresión. ¿Cómo vas a manejar eso si no defines muy bien y un poco dando el mismo mensaje que he dado antes, que sea abarcable? Una relación sistemática tiene, como veréis si leéis las guías Prisma que os voy a recomendar, no voy a poder ir punto a punto, pero veréis que todo hay que hacerlo en duplicado. No, pues no puedes tener una relación sistemática tú solo, ¿no? Entonces, en ese sentido, tener un sistema y, ¿no? Pues un supervisor, unos compañeros. Nosotros siempre encantados en colaborar con vosotros si tenéis interés en participar en alguna revisión sistemática, por ejemplo. Pero bueno, por daros así algún tip. Em, Grupo de comparación, de nuevo, en muchas revisiones temáticas no será relevante. No habrá grupo de comparación u os dará igual, porque os vais a focalizar en los pacientes con depresión. Entonces, si hay un grupo con trastorno bipolar o grupo control, si tú al final estás viendo cuál es la prevalencia en ese grupo de eventos traumáticos, pues puede no ser relevante, pero aún así merece la pena pensarlo. Y de hecho, Próspero y las bases en las que se registran los protocolos te lo van a preguntar. Y tú pones, no limitamos de acuerdo al grupo control. Perfecto, pero pensarlo. Lo mismo con los outcomes, resultados. eh, Qué estás midiendo y cómo lo vas a medir. Una cosa que intento yo hacer casi siempre, normalmente en el suplementario, porque al final eh, puede ser muy largo, es decir qué escalas he considerado válidas para ese outcome. Porque también puede haber mucha heterogeneidad. De nuevo, la clásica diferencia entre síntoma versus trastorno. Sé que parece de perogrullo, pero pasa todo el rato cuando revisas artículos que no lo han definido bien y te están comparando una prevalencia de síntomas depresivos de un 70% con un 3% de prevalencia de un trastorno depresivo mayor. No, no, no es lo mismo. Y de nuevo, el diseño, lo más básico, digamos, es si se incluyen estudios cross-sectional, estudios solo con un punto, o necesitas varios. Si incluyes estudios de intervención o también de observacionales, normalmente se va de la pirámide de la evidencia arriba y abajo. Entonces, si tienes suficientes ensayos clínicos aleatorizados, eh, pues te quedas con eso. Si estás interesado en un tipo de terapia que no sé, por temas prácticos, por lo que sea, no se han hecho ensayos clínicos aleatorizados, pues consideras los naturalísticos. Si tu pregunta se puede contestar con estudios observacionales, pues lo mismo. Vas un poco abriendo el abanico, también intentando ser un poco estratégico, porque ni quieres tener 0 estudios ni quieres tener 3.000. Y luego otros.
muy brevemente, también tener en cuenta pues, el idioma, ¿no? Pues vas a solo en inglés o en cualquier idioma. Cada vez más las revistas y más con herramientas de inteligencia artificial van a esperar que haya estudios en todos los idiomas. Luego, pues a veces se incluyen determinados filtros, pues de año de publicación. He actualizado un par de metaanálisis, entonces, pues bueno, han tenido eh, se han enfocado en unos años concretos. Pero normalmente los estudios que hagáis, vuestras relaciones temáticas, serán lo que llamamos from inception, desde el principio de los tiempos, desde la base hasta ahora. Sabiendo que cuanto más en los últimos años, pues el número normalmente va a ser mayor, ¿no? El número de artículos publicados prácticamente de cualquier tema. Este es el... Bueno, he hablado un poco de los search terms, cómo hay que combinar, de nuevo, si tienes los elementos pico muy claros, te va a ser mucho más sencillo porque combinas depresión y sus sinónimos con trauma y sus sinónimos, pon que vas a focalizarte en niños y adolescentes con términos relacionados con niños y adolescentes. ¿Qué pasa entonces? Y ahí veis un ejemplo las búsquedas a veces son irrelevantes y te dan muchísimos artículos. Que igual el tema que te interesa lo mencionan pero de pasada o en algunos casos ni eso, porque lo que han encontrado es que pone APS como he dicho en el artículo y resulta que es que no es tu APS. Entonces, normalmente se hacen dos fases para ver de aquellos artículos que tú has encontrado cuáles son los que vas a incluir finalmente en tu estudio. Como he dicho, lo clave al principio en la fase de título y abstract, título y resumen, es quitarte muy rápido de encima los que claramente no te interesan. Entonces, ahí serían, pues en este caso, después de quitar estudios replicados, en este ejemplo había 1991 estudios, han sido muy eficientes con el Title and Abstract y se han quitado más del 90%, bastante más a la primera, y luego han buscado 108 artículos, que eso sí que los han leído o al menos han comprobado si los criterios de inclusión se cumplen o no. En el momento en el que un criterio de exclusión se cumple o un criterio de inclusión no se cumple, ya se deben excluir. Y es verdad que en esta fase lenta, sí que tienes que especificar cuál es el motivo por el que lo has excluido. Y cada vez más revistas te piden una tabla diciendo, vale, estos 86 estudios que has revisado porque parecían relevantes, porque luego no lo han sido, ¿por qué no lo han sido? En este ejemplo no lo hacen, pero yo normalmente me guío también continúo con los pico. Y digo, porque la población no era la mía. Había adultos y yo me he focalizado en niños. O no tenían el trastorno en el que yo estoy haciendo mi revisión. Este es un ejemplo, este sí que es mío, eh, sobre cómo hacer esta selección de estudios. Digamos que estos números de aquí luego los utilizas para hacer el prisma flowchart que os acabo de enseñar. Entonces, en este caso, aquí usamos EndNote, que la verdad es que yo lo recomiendo como... No voy a hacerlo de nuevo. Yo lo recomiendo como a mí, mi primera semana en Kings, yo utilizaba Mendeley, que me funcionaba muy bien. Y pensé en plan, pero qué tonterías. Y lo estaba viendo y decía, es exactamente igual. Pero bueno, la verdad es que ahora me alegro mucho. Perdonad que me disperso. Entonces, en este caso, lo que hacemos es ir desde arriba del todo, ¿no? Normalmente alfabéticamente, y vas haciendo clic en los estudios y viendo si los incluyes o no. Entonces, en EndNote lo que haces es los arrastras. Entonces, de los 3.200 artículos en Titan Abstract, 285 los pasamos de una carpeta a otra
Y luego dentro de esa carpeta, pues algunos los incluimos y otros los excluimos. Y luego esto de cara a hacer el Prisma Flowchart o las razones de exclusión, es simplemente, ahora no se ve en la pantalla, pero es hacer artículos, no te permite arrastrar los artículos. Entonces ya tienes la referencia y es la verdad es que muy cómodo. Entonces, bueno, ahora en este caso aquí tenemos nuestros 127 estudios, que son los que vamos a... Yo recomiendo, mis dos primeros metaanálisis fueron de cientos de estudios, y no os lo recomiendo. Mi recomendación es que empecéis con una revisión un poco más pequeña. Pero bueno, en este caso fueron 127. Y Claro, se ha cortado un segundo, yo por lo menos me lo he perdido. ¿Por qué utilizas el Node en vez del Mendeley? Que eso justo se ha cortado. sí, bueno, creo que no lo llego a explicar. Varios motivos. Uno de ellos es que, por ejemplo, en documentos de Word, puedes simplemente el EndNote lo sincronizas y entonces se te van todos esos artículos que tú estás ahora viendo. Si tú haces clic y los pasas al documento de Word, eso que igual algunas cosas también las hace Mendeley, pero yo no lo sabía en el momento, ¿eh? Yo creo que lo de arrastrar me parece que no. Y a partir de ahí ya con seleccionar a qué revista lo quieres mandar, te lo va actualizando. Entonces, si te rechazan un artículo en una revista, ahora quizá hay cosas que tienes que hacer de formato, pero lo que es la referencia, seleccionas la nueva revista, que además en Node tiene como un catálogo de revistas que están, a mí nunca me ha pasado no encontrar, igual hay revistas muy nuevas que no están, pero a mí nunca me ha pasado. Puedes descargar el estilo y entonces te lo pone exactamente como lo quiere la revista. Pues los 5 primeros autores con nombre y luego tal, o los 6 primeros y el último. Esto es más, igual no es tan específico del screening. Pero bueno, también falla a veces, pero falla menos. Yo creo que mis peores experiencias, bueno, tuve una muy mala con el Note, de perder el trabajo de todo un día, fueron creo que no sé si fue con Mendeley o fue, porque tuve mi temporada de Zóteros, la verdad. Pero bueno, ya llevo 7 años feliz con el Note, pero ya digo que lo digo casi como una broma, ¿eh? Aquellos que estéis ya acostumbrados a utilizar otro software, perfecto, pero los que sea el primero, yo os recomiendo Note. Algo que yo también hago, que esto no conozco a nadie más que lo haga, pero bueno, cuando según creo carpetas, en este caso bibliografía, biblio, y cuando voy a artículos que no cumplen mis criterios, pero que creo que son interesantes o que puedo utilizar para la discusión o para la introducción, revisiones sobre el tema o sobre un tema parecido, pues lo paso a Biblio. Y luego cuando escribo la introducción a la discusión, muchas veces utilizo esos artículos. Ahí me pasé un poco con el 85, pero bueno. Em, perdona, que nos iba preguntando si teníais preguntas. Bueno, intento acabar en 5 o 10 minutos y... Y no hay, o sea, en el chat de momento, vamos, ya lo hemos dicho antes, pero si queréis ir dejando preguntas en el chat, pues Sí, yo nada, estoy atenta. Mm. vale, perfecto. Gracias. Bueno, entonces, el proceso de screening termina, ¿no? Ya tienes tus artículos que vas a incluir. No pasa nada si luego durante la extracción de datos te das cuenta que hay un artículo que hay que excluir porque no te has dado cuenta de que no sé, la edad no sé, casi lo que pasa más es al revés. Si excluyes artículos y luego no lo sabes. Entonces, ante la duda, siempre es mejor pasar a la siguiente fase. En el title and abstract, pasar a full text. En el full text, pasar a la data extraction. Cuando haces la extracción de datos, ahí sí queda muy claro. Si hay artículos que no cumplen criterios, está muy claro. Hoy, por ejemplo, estaba trabajando con una base que me han pasado, que habíamos excluido artículos cualitativos y había un par. Pues
es casi mejor eso que al revés. Pues eliminas la, pon que en esta base de datos, Banning no cumple criterios. Pues lo quitas, ¿no? Eh, una base de datos de una relación sistemática puede ser relativamente sencilla, eh, puede no tener tantas variables y puede haber un poco más de flexibilidad en cómo se extraen los datos. En los metaanálisis, sobre todo, tener en cuenta que, igual que en estudios con datos originales, el programa solo te va a aceptar un número. Tú no puedes meter en un programa de metaanálisis eh, estudiantes de primaria. Le tienes que decir que la edad son 7 años y si escribes una coma en lugar de un punto, no te lo acepta. Entonces, bueno, eh, tener a veces cuidado, es que estoy viendo como, sí que es verdad que ahí veis como, ¿no? Que hemos puesto algún número que siempre gusta más al programa, pero también de repente no pone SMD, ¿no? Y digo, bueno, pues esto no, te da un poco de cuidado. De nuevo, para decidir qué variables se extraen, pensar en los elementos pico. Hay la base son bueno, veis aquí algunas, pues el autor y año, el país, el diseño del estudio, la edad de los participantes, el sexo. Cada vez más revistas te exigen la etnicidad, la duración del estudio, calidad, los resultados de calidad y en el caso de las revisiones temáticas, lo que llamamos key findings, ¿no? Los resultados principales que te ayudan a responder la pregunta de investigación. Cuando es un metaanálisis, eso serán números, ¿no? En lugar de, igual hay un estudio que te da una, por seguir un poco el ejemplo de, creo que he dicho trauma en depresión, pues una prevalencia de 7,2 que se combina con un 15,3 y eso te da un resultado. Y al programa le tienes que meter 7,3, 15, 18, 19. En una relación sistemática, a lo mejor hay un estudio que te dice, pues la relación entre el trauma y la depresión es moderada por el nivel, por el estatus socioeconómico, ¿no? Y de una forma un poco más narrativa lo combinas. En un metaanálisis pues hay columnas extra como las que, bueno, podéis ver ahí, ¿no? Pues en este caso era un metaanálisis de intervención que por un lado miraba, pues había un grupo que era terapia, otro que era psicoeducación, ¿no? Y bueno, te permite también hacer subanálisis, metaregresiones, eso yo creo que entrará un poco más en detalle, Miquele. Me voy a quedar un poco más en lo básico. Y esta es la última diapositiva de esta primera parte. Luego tengo una, si al final no hay preguntas, tengo un par de diapositivas sobre cómo escribir una introducción, métodos, resultados, pero yo creo que es más importante la parte un poco más metodológica, yo creo. También, como he comentado antes, la evaluación de calidad. Hay distintas evaluaciones de calidad que normalmente se decide una u otra en base al diseño de los estudios. Si es un metaanálisis o una revisión sistemática de intervención de ensayos clínicos aleatorizados, pues se utiliza la Cochrane Risk of Bias Tool, que es bastante detallada. Si tienes cohortes, puedes utilizar la Newcastle Ottawa Scale. Luego hay también algunos elementos, algunos sistemas de calidad que combinan distintos diseños, pero bueno, en base al diseño, pues no he puesto ejemplos que es verdad que son muy diferentes según el diseño de tus estudios y la herramienta que uses para evaluar la calidad es bastante diferente, pero sí que decir que es importante tener una porque pone un poco de contexto. Y es uno de los elementos del Prisma Checklist. Si sigues todo lo que te dice y lo reportas como te dice, normalmente las cosas irán bien. Eh, no necesariamente son cosas muy complicadas. Veis ahí que haya un resumen, explicar por qué se ha hecho la revisión sistemática. Una cosa que no he dicho, pero es importante, es que tiene que haber sobre todo si lo quieres publicar en una buena revista, aparte de que sea un tema candente e interesante, tiene que haber un gap. Si otra revista ha publicado exactamente lo mismo, eh,
unos meses antes, pues el interés va a bajar, ¿no? Y al final la introducción también sirve para explicar un poco que este gap, ¿no? Que existe este gap que tu artículo está llenando y por qué es relevante. De nuevo, ¿cuáles son los objetivos? Pensar en los elementos pico. Sé que parece súper básico, pero eh, se cometen muchos errores por no tenerlos claros. Como he dicho, el protocolo. eh, Cada vez más revistas rechazan inmediatamente cualquier revisión sistemática sin protocolo. Diría casi la mayoría. ¿Cuáles son los criterios de inclusión? ¿Qué bases de datos has buscado? Este es un resumen. Prisma con dos ya se supone que es suficiente, pero luego te puede pasar en el artículo que te digan no has buscado esta base de datos, no has utilizado esta otra base de datos. Poner cuál es tu búsqueda, cómo has hecho el screening, cómo has colectado los datos. Sé que parece como muy que igual no merecería la pena ni decirlo, pero bueno, yo siempre pongo pues en una base de Microsoft Excel, como la que habéis visto, hemos extraído esta lista de variables, esta lista de información. Lo hemos hecho en duplicado, creo que lo he comentado antes. Los pasos de selección o screening y de extracción de datos tienen que hacerse por al menos dos personas independientes. Y luego ver un poco porque normalmente hay discrepancias y cómo se han resuelto, pues en consensus, consultando con una tercera persona. Normalmente se pone el nombre de los autores que han hecho cada fase o cada proceso y un poco cómo se ha hecho el proceso. Voy a ir un poquito rápido, que veo que me estoy extendiendo. ¿Cuáles son los datos? Como he comentado, la evaluación de la calidad. ¿Qué análisis se han hecho? Esto quizá es más relevante los metaanálisis. En una revisión sistemática hay veces que simplemente dices, hemos resumido los resultados cualitativamente o narrativamente. Si que das un poco más de detalles, pues igual estructurado alrededor de el tipo de intervención. Pues por ejemplo, si haces una revisión sistemática sobre psicoterapia, pues dices que has empezado con la terapia cognitivo-conductual, luego has pasado a DBT, o bueno, un poco cómo has organizado la información. Eh, a mí, como editor, a veces me llegan resultados y artículos en los que mezclan todo. Dicen, este artículo ha dicho esto, este otro artículo ha dicho lo otro, el otro artículo ha dicho eso. No se ve como algo positivo, porque está todo mezclado. Entonces, intentar darle un poco de, aunque no sea un metaanálisis, si no puedas dar un porcentaje, ¿no? Darle un poco de coherencia, pues cuáles son los resultados principales, qué factores afectan a los resultados, ¿no? Y luego, pues eso, el resultado de la calidad. Eh, la discusión con sus limitaciones, conclusiones, nada, ya digo, nada em, del otro mundo. Y si os parece, lo voy a dejar aquí por si hay preguntas. También os puedo ir, la verdad es que hay como muchos consejos que os podría dar que no os he dado. Mm. Eh, Podemos ir, veo ahora un 8 que no sé qué significa. ¿Un 8 dónde? Nada, en preguntas, pero creo que no Ah, son de no, preguntas. sí, en el chat aparecen, hay algunas preguntas. Pregunta Teresa Ujú. que, por ejemplo, para los residentes en donde no hay hospitales que hagan mucha investigación, que cómo les aconsejarías empezar en la investigación. Ella pregunta por un grupo de investigación, pero claro, entiendo que eso son fases más... que ¿cómo les dirías que empezasen a conocer un poquito la investigación? A mí, evidentemente, estoy un poco sesgado y estoy hablando de lo que estoy hablando. Una relación sistemática es de las mejores formas de empezar, porque si tú le escribes, pon que te interesa mucho yo qué sé, el trastorno bipolar y te encantaría trabajar con Alan Young, o no sé, cualquier Mm. ejemplo. O o no, también gente pues, en España, pues quieres trabajar con Ana Catalano, no lo sé.
Si le escribes, le dices, Dame datos para hacer la tesis", ¿no? Pues puedes tener suerte o puedes no tener suerte. Y yo creo que también, según lo que pidas, puedes quedar un poco mal. Pero al final, en el ámbito de las revisiones temáticas, si identificas a un investigador que trabaje en un tema que te interesa, ¿no? Pues alguien de Karolinska sobre el TOC, o de nuevo a nivel nacional también tenemos muchísimos expertos en España. Y si le dices, tengo una idea para una revisión sistemática, o tenéis algún proyecto, a mí, por ejemplo, igual según de qué tema sea, ¿no? Pues os diré, mira, no, creo que no soy la persona indicada, pero si alguien me escribe, me interesa la psicosis de trastorno bipolar, puedo colaborar en alguna revisión sistemática en una fase, pues en el screening o en la extracción de datos. Eh, pues yo le pongo en contacto con Nuria y encantado. Yo creo, no, de verdad os digo que o sea, yo me encuentro ambas cosas. Gente que te escribe y te insiste que quiere algo como muy concreto y parece que tienes como que ser un poco mal educado y decir como, mira, yo no te voy a poder ayudar en esto. Y al revés, gente que le da como mucha vergüenza, que a lo mejor está perdiendo oportunidades por por no querer llamar a una puerta. Lo peor que puede pasar, ya digo, a mí en un nivel más bajo me llegan cientos de emails muchos días. Si no, quiero decir, no lo penséis mucho. Si os interesa colaborar con alguien, mi recomendación es que les contactéis. Sí que es verdad que es muy probable que en lugar de hacer lo que vosotros queráis, ¿no? El investigador os diga, pues tengo esto disponible. Igual te interesa, igual no, o no es el momento, pero yo creo que pensar en aprender a hacer una revisión sistemática, que no necesitas un instituto de investigación enorme. Hay cosas que facilitan, pues igual si tú, no sé, nosotros para acceder a artículos, pues es más fácil en determinadas instituciones, pero hay formas de hacerlo. Yo no creo que haya nadie de la SERP, de verdad, que debería no hacer investigación, no poder hacer investigación por, por, por tema Hospital. o de hospital. Mm. Luego Manuel comenta que si planteas una revisión que incluya ensayos clínicos aleatorizados y cohortes, ¿qué herramienta de evaluación de calidad recomendarías? ¿Si una herramienta común o específica para cada tipo de estudio? Siendo muy sincero, me han criticado los revisores ambas cosas. No ser, no utilizar una evaluación de calidad homogénea y también utilizar una escala de cohortes para un ensayo clínico autorizado. Lo que hago yo ahora, utilizo la Newcastle Ottawa Scale, que en teoría sirve para ambos, pero es más específico de cohortes observacionales, y luego en aquellos estudios que son ensayos clínicos autorizados, además de la Newcastle Ottawa Scale, utilizo la Cochrane Risk Compliance Tool. Quizá no lo igual os estoy diciendo esto y veréis artículos míos recientes en los que no lo he hecho. Pero eso es, si tienes si preguntas qué es lo más correcto y lo que menos te vas a pillar los dedos, es hacer eso. Pasa la Newcastle para todos, pasa la ROV para los ensayos clínicos, y lo peor que te puede pasar, que yo creo, no sé si me ha pasado o no, es que alguien te diga, para los clínicos, para los ensayos clínicos autorizados, quita la Newcastle Ottawa y vuelve a hacer los análisis, pero que es mucho menos trabajo. Entonces, yo lo que diría es, si podéis, usar las dos. Una vez si utilizas la Risk Bias Tool, que es mucho más, que cuesta mucho más, hacer sobre ella para los estudios clínicos la Newcastle te cuesta muy poco. Y yo te quería preguntar, Gonzalo, yo creo que no hay más en el chat. A mí quizá lo que más me cuesta como conceptual o quizá me interesaría más es cómo identificas esos gaps en el conocimiento. ¿Cómo sabes si la pregunta que tú te estás planteando es una pregunta que existe real, que no está, no hay evidencia,
o es que tú no sabes la respuesta? O sea, ¿cómo identificas que una pregunta no está respondida o que nadie ha investigado sobre eso? A mí, o sea, la respuesta más obvia es cuando al final hay gente con áreas de expertise. Yo hay revisiones que hago sobre temas que tengo ya bastante trillados y yo sé que en los estados mentales de alto riesgo hay un metaanálisis de esto y esto y falta este y este. Por ejemplo, cuando hay un umbrella review, eh, que es una revisión sistemática de metaanálisis o de metaanálisis revisiones sistemáticas, ahí ya si haces un Umbrella Review, ya sabes que hay determinadas cosas que no, determinados metaanálisis o revisiones que no se han hecho. Mm, Eh, Al final, la forma es, buscas en PubMed. Buscas en mm, PubMed, ordenas por Best Match y pones revisión sistemática y trastornos de ansiedad y intervención. Luego vas leyendo, pues si igual encuentras un artículo sobre antidepresivos, pero luego en la discusión te pone que hay otro sobre psicoterapia. mm, Algo que también ayuda mucho es la forward y backward citation. Al final, si haces un metaanálisis sobre un tema, vas a citar los artículos incluidos, a ti te van a citar otros metaanálisis sobre el mismo tema, pero que a lo mejor, pues, no sé, en lugar del tuyo, algo que yo he hecho varias veces, pues, metaanálisis en menores que ya se han hecho en adultos. Eso he hecho varias veces. Pues todos esos voy a citar el de adultos. Yo creo, o sea, es muy difícil estar seguro cuando te enfrentas a un ámbito, ¿no? Entonces, mm, por eso digo que yo creo que tener un buen último autor y un buen supervisor que sepa del tema. Yo no tengo ni idea de cuántos metaanálisis hay de trastorno disfunción corporal, ni te sé decir cuál es el gap, si hay uno de cognición, pero sé que lo hay en psicosis. Entonces, en ese sentido, no hay, quiero decir, sé que estoy diciendo como cosas de perogrullo, pero eso al final o buscar tú o contactar con quien creas que vas a ver. mm. Y preguntaban también de cara al futuro, eh, ¿hacia dónde crees? Porque planteaban aquí, uno de los que se ha escrito en el formulario, preguntaba cómo plantear una revisión de alto impacto en un mundo con un incremento exponencial de revisiones y Ujú. trabajos ya generados, y además pensando también esto en la inteligencia artificial. Quiero decir gran parte del trabajo de la revisión es es muy mecánico. ¿Cómo piensas que deberíamos formarnos o plantearnos el futuro para hacer algo que realmente importe, que no vaya a hacer una inteligencia artificial dentro de 5 años? Claro, me has pillado justo al final con lo de dentro de 5 años, porque no sé qué va a pasar dentro de cinco Ah, años. bueno, sí, desde Ahora luego. mismo los programas no se puede hacer un análisis sistemático con metales con inteligencia artificial. Mm, Tiene muchísimos errores. De hecho, ahora un par de compañeros hacen casi como algo anecdótico, en paralelo a la búsqueda clásica, electrónica, manual por personas, por programas de inteligencia artificial. No funciona. Yo, es decir, hay para cosas que sí, que seguro que termina siendo útil, pero ahora mismo no se puede hacer una revisión sistemática por inteligencia artificial. Dentro de 5 años, pues no lo sé. De hecho, yo hice un programa de formación en Distiller, que es como un programa que han sacado de inteligencia artificial para hacer revisiones sistemáticas. No, o sea, lo único que te sirve es para hacerte alguna tabla muy concreta, pero ahora mismo yo no contaría con la inteligencia mm, artificial y creo que si alguien intenta hacer una revisión sistemática para inteligencia artificial, te van a pillar, yo sí. diría. Lo primero es más complicado. Hay metales que me parece que van a ir a una revista buenísima ¿no? que es un tema como muy, muy candente, muy importante y me lo rechazan. Y la vez me ha pasado pegar un triple y decir, venga, esta revisión aunque tenga 15 artículos, la voy a mandar a llama.
y tener suerte. Yo creo que es importante también, pues, ¿no? De no planear muy bien lo que quieres hacer, no lanzarte a la piscina, porque aunque te parezca que lanzándote a la piscina vas a llegar antes a la meta o vas a tal, al final te vas a encontrar muchos más problemas. Entonces, pensar bien, y es verdad que es verdad, ¿eh? Ahora mismo tú entras en World Psychiatry y ves los autores y dices que se repiten todo el rato. mm, Y eso es real. Y si dices, "Nah, es que ahora quiero, ¿no? Quiero tener una idea, una revisión y una idea para la sistemática buenísima y va a ir a la mejor revista y no es tan sencillo. Para empezar, porque a mí eso me ha pasado varias veces, que está trabajando en un metaanálisis que de repente alguien lo publique justo antes. sí, Y bueno, si lo tienes muy avanzado, lo intentas como hacerlo, ¿no? Que haya algo que aporte respecto al otro y lo mandarlo a una revista un poco peor. Si lo acabas de empezar o eso, mientras estás haciendo el protocolo, lo ves y dices que han hecho exactamente lo mismo hace 2 años y después esto no, esto no. mm, Esto no me va a llevar a ese impacto que, que yo quiero. mm. Entonces, bueno, es paciencia, ya digo, llamar a puertas. Yo a veces se me traspapelan los emails, pero bueno, no me lo tomo mal si me insisten, o sea que, vamos, eh, me podéis escribir si queréis, y igual, quiero decir, me decís es que lo que os interesa es el talk, y os digo, bueno, pues esta persona que conozco es experta, o no la conozco, pero me han dicho eh, que es muy mejor que sea. Y yo quería hacerte luego dos preguntas muy concretas. Mencionas el registrar, o sea, registrar, publicar el protocolo. ¿Te Sí. refieres a que lo registras en Prosper? ¿Cómo, a qué te refieres? ¿Cómo sería? Sí, yo utilizo Próspero, que es una herramienta de la NHR con la Universidad de York, que básicamente es un programa que te dice, tú entras, metes tu sesión y te va como haciendo preguntas, pues cuál es tu población, cuál es tu intervención. Y luego si le parece que no has dado suficientemente detalle, es verdad que a veces no pones mucho detalle y te lo aceptan y otras veces pones mucho y te insiste, pero bueno, a veces te mandan como unas indicaciones de tienes que decir cuáles si limitas según el idioma Mm, y lo añades. Ahora hay mucha gente que utiliza OSF, Open Science Framework. Claro, es que a mí no me gusta tanto, es verdad que se hace que es más rápido porque no es tan pedante. Pero bueno, y de hecho ahora creo que cada vez más revistas aceptan OSF, pero a mí me ha pasado que te pidan que sea próspero. Eso es simplemente antes de que hagas una revisión sistemática, y también merece la pena, por cierto, revisar próspero, revisar OSF, no vaya a ser que alguien lo esté haciendo ya, mm, y poner ahí un poco cuáles son tus criterios y, y en una buena revista, un buen editor, mira el protocolo y ve a ver que no has hecho lo que llamamos data fishing, que no digas que te ibas a focalizar en adolescentes, pero como que no te gustan los resultados o te parecía que no iba a ser así, no iba a tener mucho impacto, has cambiado el criterio, que a veces las desviaciones de protocolo son frecuentes, pero hay que explicar. Entonces, bueno, cada vez va a haber más énfasis en que esté todo en abierto, incluyendo bases de datos, y al final es como una forma de transparencia, ¿no? Y de que alguien pueda hacer lo mismo que tú y, y les haga los mismos resultados, aunque si lo quieres es algo de mucho impacto, pues yo creo que hacer lo mismo que ya se ha hecho no necesariamente lleva a eso. mm. Y luego, a la definición, o sea, a mí me preocupan sobre todo más las fases iniciales, que es a lo mejor las que nos quedamos atascados. Sí. Eh, para definir bien la pregunta, las preguntas pico y definir, o sea, cómo pasas del pico a los términos de búsqueda y luego en qué buscador, o sea, en qué bases de datos buscas, cuáles utilizas. Em, la mejor es Ovid, es la que utilizan como gente más experta. Yo reconozco que no la utilizo tanto. Yo utilizo mucho Web of Science, que es la full collection, que tiene como 5 o 6 bases.
y por supuesto, PubMed. Pero Ovid está vamos, la utiliza. La gente que sabe muchísimo de búsquedas bibliográficas utiliza Ovid y utiliza términos concretos para cada base de datos. Em, la otra parte de la pregunta. Ahí sí que me desdigo de la inteligencia artificial. Para sinónimos sí que es muy útil. Si tú dices, voy a hacer un estudio sobre depresión, eh, y dices que no se me ocurren sinónimos, ¿no? Y, pues, por ejemplo, con la edad a mí a veces me pasa que empiezo en plan niño, en inglés sobre todo, teen, children, adolescent, young people, y digo, alguna me estoy dejando. Para eso sí que ChatGPT Y está. pones más o menos un término por cada elemento del pico, ¿no? Uno para la población, más otro para la exposición o para la intervención y otro para el comparador. Para elementos que sean relevantes, para el comparador puede que no lo sea. Mm, Si estás comparando fluoxetina con sertralina, pues sí, pero si estás viendo la asociación entre un factor y un outcome, puede no ser relevante. Pensar también que parece también un poco de perogrullo, pero añadir términos dentro del mismo paraguas del population o del outcome aumenta el número de artículos, el número de hits. Cuantas más combinaciones de términos tengas, eso disminuye, porque le estás diciendo al programa que tiene que haber una combinación del uno con el 2 con el 3 con el 4, con el 5. Entonces, al final, si añades, a mí me ha pasado alguna vez que me pongan el sexo, en plan hombre o mujer o boy o girl, y es como, es que esto no tiene ningún sentido. Tiene sentido si haces una reflexión sistemática sobre eh, mujeres y un tema o niños varones con TDAH, pero si no, tiene que ser relevante y normalmente son tres o cuatro terms. mm, O hay algunos términos que sí que limitan mucho. Si haces una umbrella review e incluyes la palabra metaanálisis, ahí eso claro. te baja mucho el número. Entonces también hacerlo que no te pierdas estudios relevantes, pero que tampoco tengas 1 millón y no acabes en 5 años. Sí, haciendo así una primera búsqueda inicial, eh, o sea, es que no se me ocurre, cuántos, ¿cómo dirías que una búsqueda está más o menos inicialmente bien hecha o bien planteada o tendrías que volver a replantearte los términos? Es decir, aquí no estoy buscando bien porque salen demasiado pocos o salen demasiados. ¿Cómo verías que tienes los términos más o menos bien definidos? No puedo dar un número, pero como digo, es que hay muy diferentes. O sea, yo si comparo mis Umbrella Reviews con mis revisiones temáticas, pues es que pueden tener 15 20 hits o artículos más las revisiones sistemáticas. Yo personalmente añado para que haya cuantos más posibles. Cuantos más posibles, si llega un punto en el que es inabarcable, veo a ver qué no necesito. Pero y eso es algo personal, ¿eh? Yo veo, cuando veo redes temáticas de otra gente, reconozco que soy bastante o sea, que igual a veces me paso un poco del número de artículos. Pero es verdad que al final, si no tenían que ser incluidos, y los excluyes rápido, Mm, tampoco puede ser el final del mundo. Yo ya digo, eh, el artículo que os he dicho antes, veía antifosfolipídico y decía esto no. sí, 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 Y sí. pasaba al siguiente muy rápido. Es que no te sé decir un número. Ya digo, cuanto más hasta que veas que no es abarcable. Porque en realidad siempre, o sea, añadir joven a adolescente, pues quiero decir, es mejor que no añadirlo. Es Mm, más probable que no te comas artículos si lo añades. Pero luego es verdad que si la ¿no? Que hay veces que dices, pues que este término no lo necesito y es tan inespecífico que me aumenta demasiado el número de términos. mm. Vale. Vale, pues no sé si tenéis alguna pregunta más, aprovechando que está aquí Gonzalo.
Y preguntan si conoces Consensus, una IA, si te suena de algo. No, no, no lo conozco. Que es ¿Conoces? como... Ni idea, no lo sé, no sé. Yo, a mí tampoco me suena. eh, tengo curiosidad. Pues no sé, no sé, no sé. Pues yo creo que son ya las 7:05 casi. Lo vamos a dejar aquí, Gonzalo, no te queremos robar más tiempo. Muchísimas gracias por esta hora. Yo creo que hemos aprendido mucho. Ha ido saliendo gente ya, pero yo creo que ha suscitado bastante interés. Así que muchísimas gracias y nada, seguimos hablando. Gracias a vosotros. Un abrazo. Vale, un abrazo. Adiós.